Dios bendiga de una forma muy especial toda esa gente linda que siempre están activa compartiendo nuestro contenido. Hoy me siento muy privilegiado porque estoy al lado de un hombre de Dios, un hombre respetado, admirado por la República Dominicana. Me refiero a mi hermano y amigo Samuel Castillo. Dios te bendiga. Bendiciones, mi querido Es un hermano. privilegio tenerte en este segmento Iluminados en su Sendero. Creo que el privilegio debería ser para mí. Yo en verdad me siento honrado de compartir contigo y con toda esa gente que son tus seguidores. Para mí es una gran bendición y en realidad creo que este es un tiempo muy poderoso. Qué bendición. ¿Dónde nace Samuel Castillo? Bueno, yo soy oriundo de aquí de San Pedro de Macorís. Esta es mi ciudad natal. Yo soy nacido y criado de aquí. Yo he vivido en otros lugares, pero mi ciudad natal es San Pedro de Macorís. Sabe que hay muchas personas que no te conocen y quieren conocerte, quieren saber de ti. ¿A qué edad te entregas a Jesucristo? Yo tenía aproximadamente 21 años. 21 años. Cuando tomaste la decisión. Tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo, fue en la cárcel. ¡Wow! Sí, yo tengo un testimonio por ahí fuerte de calle, armas de fuego, drogas, punto de drogas. Y el Señor tuvo misericordia de mí, le entregué mi vida a Jesús en la cárcel. Aquí en San Pedro de Macorís estuve preso por casi 3 años. Fue impresionante, espérate, porque la entrevista era con otro tema, pero espérate, esto está poderoso porque yo no sabía esa etapa que tú habías vivido. Sí, eso yo normalmente hablo, ok, yo normalmente hablo de eso en actividades evangelísticas cuando nos dirigimos a un público no cristiano. Casi siempre yo hablo de mi testimonio. Reconozco que uno cuando se apega a la palabra de Dios como predicador, a veces uno como que no quiere hablar de lo que uno vivió y uno prefiere más hablar de Cristo. Pero casi siempre yo hablo de mi testimonio y tú sabes que yo vengo de una vida de calle, en realidad, aquí cerca de en este mismo barrio, este sector que se llama Placer Bonito, San Pedro de Macorís, República Dominicana. Yo crecí en un sector de este barrio que se llama la Zona Rebelde. ¡Wow! Ya tú sabes por qué tiene ese nombre, la Zona Rebelde, todavía se llama así. Y cuando la gente del barrio piensa en la Zona Rebelde, piensa que es la parte más baja del sector. Usted fue un caco caliente. Exactamente, algo así. Punto de droga, cárceles. La vendía. Sí. Cárceles de droga. Recuerdo esa vida, qué tan dura era, uno de madrugada y a toda hora estando en un punto de droga esperando que llegue la gente a comprar droga y uno veía de todo en ese lugar. Pero tú te diste a respetar en esa área. Bueno, ¿qué te digo? Todo el que se dedica a eso tiene que tener respeto. Tiene que tener respeto. Y yo creo que la gente también me respetaba en ese sentido, porque yo, a pesar de ser tan joven, me atreví a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, que uno a veces no quiere entrar en los detalles, pero era capaz de muchas cosas. Y la gente lo que llaman los tiguerones, también me respetaban por 2 razones. Porque yo pretendía ser un poco inteligente y también porque yo era capaz de cualquier cosa igual que cualquier otro tigre, como le dicen. Tú no tenías miedo y que que voy a barrar pleito, que tengo miedo, No, eso no existía. Que si me dan un machetazo, Eso no existía. Había rabia en buen dominicano. Eso no existía, o sea, el miedo, yo entendía que para sobrevivir en ese ambiente había que ser guapo. Wow. Como dice la gente aquí en nuestro país, había que tener guara. Coraje. ¿Llegaste a pelear muchas veces? Muchas veces. Pero nunca te hirieron. Gracias a Dios no. Gracias a ¿Por qué Dios. caíste preso? Porque esto está poderoso. Nosotros venimos con la intención de hacer con un tema, pero esto está poderoso. Yo no sabía esa parte y estamos en vivo. ¿Por qué caíste preso? Bueno, yo caí preso en el año 1998. Pero yo tenía 8 años cuando eso, líder. En el 98 tenías Sí. 8 años. ¿Y usted? Ahora tengo 42. Pero es que miren, este hombre, miren lo que hace la gracia de Dios. Este hombre parece de 25. Muy poderoso. Sí, síguenos contando. En el 1998 caíste preso. Sí, tenía como 19 años. Como 19 años. La policía nos agarró porque ya tenían informaciones de nosotros.
El ambiente de punto de droga no era como ahora. Ahora pasan muchas cosas que no podemos tampoco entrar en detalle por ética, ¿sabes? Entonces, ahora, en ese tiempo no era como ahora. Uno vivía bajo una persecución de la policía, pero era real la persecución. Era real. Era real. O sea, la guerra es ficticia. Bueno, ¿qué te digo? Para respetar a mucha gente que nos está mirando, es mejor no entrar en ese tipo de detalles y para cuidar a muchas cosas que nosotros nos conciernen como ministros. Pero la de ese tiempo era real. Yo creo que eso dice mucho. Pero caíste preso porque en buen dominicano decimos te chivatearon. Bueno, yo creo que hubo informaciones, sí, hubo informaciones porque un día anterior yo era tremendo y una persona que era muy allegada a mí, era como familia porque yo me había criado en la casa de ellos, en la casa de ellos. Yo tenía cierto odio y resentimiento hacia esa persona porque yo, como crecí en su casa, pero recibí mucho maltrato de ellos. Entonces en mí se despertó como ese rencor, ese odio hacia ellos. Entonces yo me independicé, pero me independicé con la idea de convertirme en alguien que ellos tuvieran que tener respeto o miedo, más bien miedo. Entonces yo empecé a hacer eso y era cerca de la casa de ellos y ellos no querían. Entonces yo un día anterior los insulté, o más bien insulté a la mujer, la insulté y le dije unas cuantas palabras feas. Y al otro día la policía apareció en mi casa. Al otro día, no fue al otro día en la madrugada. Cuando llegaron a mi casa no encontraron una gran cantidad de droga, 300 miligramos de marihuana. Pero con 300 miligramos de marihuana en ese tiempo te podían sentenciar a 3 años, a 3 años de prisión. Y eso fue suficiente para que Dios hiciera un milagro, que es lo más importante de todo. Pero ¿en qué momento tú caes preso? ¿En ese preciso momento? En ese mismo momento. Pero ya tenía un largo tiempo vendiendo en la calle. Claro que sí. Yo tenía en ese tiempo tenía 19 años, te dije. Pero ¿Cuándo comenzaste? No, cuando tenía el punto de droga. Ok. Pero yo comencé en la calle a los 14 años. Wow. O sea, yo tenía ya una trayectoria de calle, de pleito, de calle. Yo cantaba reggaetón, muchas cosas que yo viví. Y ese ambiente me llevó a las drogas. ¿Qué tiempo hiciste de cárcel? ¿Te llegaron a sentenciar? Sí, me sentenciaron a 3 años de prisión. 3 años. ¿Y cuánto tiempo hiciste en la cárcel? 2 años y 5 meses. Dios te sacó de ahí. Dios me sacó. Milagrosamente Dios me sacó. Wow. Porque en ese tiempo no había fianza para droga. Y tampoco libertad condicional. Pero estaba fuerte la cosa en ese entonces. entonces. No, era serio. Te estoy diciendo que era algo serio. No había fianza para drogas. Pero ¿qué pasa? Que después de 1 año de prisión, llega una jovencita como de era mucho más joven que yo era joven, pero ella era mucho más joven que yo, ya tenía como 16 años, 15 años. Y ella solo me dijo, mire joven, Jesús lo ama. Yo estaba sentado drogado en la cárcel, porque en la cárcel yo también tenía un punto de droga. Pero que usted no era fácil. No era fácil. O sea, ver a Samuel Castillo de antes y ver al de ahora no se parece en nada, hay un cambio. Para nada. De hecho, la gente, yo tengo que hablarle de eso para que crea que yo era eso. Wow. Si la gente, cuando le hablo de eso, dice, ¿qué? Pero es que no parece. Pero eso es por lo que Dios hace, por el poder de Dios, del Espíritu Santo, transformando una vida. ¿Sabe? Yo, cuando estaba preso al año, esa jovencita me habló y yo recuerdo que estaba bajo efecto de drogas. Y cuando ella me dijo, me reí de ella de manera sarcástica. Yo le dije, si él me amara, yo no estaría en la condición en la que yo estoy ahora. Wow. Si él me amara, yo no estaría en la situación en la que yo estoy viviendo. Yo abro un paréntesis, esto está poderoso. Hay mucha gente que van a ver este video que están hundidos en las drogas, en los vicios y están diciendo, sí, Dios me ama porque yo estoy aquí. Exacto. Entonces es bueno que tú le expliques, siga con el testimonio y le explique por qué ellos están en la condición donde están. Bueno, yo creo que todo lo que nos ocurre a nosotros es parte del designio humano. O sea, hay una voluntad humana que incluso hasta Dios la respeta. Dios es un Dios que puede hacer lo que Él quiera, pero dentro de lo que Él quiere respetar la voluntad de los hombres. Entonces, cuando Dios ve mi proceder, Él permite que yo camine en ese proceder para que yo asuma las consecuencias de mi proceder. Todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos. O sea, el culpable no es Dios. Dios no es el culpable de lo que yo hago.
escúcheme bien, Dios no es el culpable de lo que tú vives. Hay una razón por la que tú estás en esa situación y esa razón son las decisiones que usted tomó. Así que normalmente la gente entiende que si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué le permite vivir cierto tipo de experiencia? Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que cuando nosotros tomamos decisiones, cuyas decisiones tendrán consecuencias, y esas consecuencias afectarán nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. Yo creo que todo lo que yo viví fue el resultado de mis decisiones. O sea, no creo que Dios haya sido el culpable. Entonces la joven te dice, Dios te ama. Específicamente mencionó a Jesús. Jesús te ama. Mencionó y a tú Jesús. le dijiste Sarcásticamente, si si Él me amara, yo no estaría en la condición en la que yo estoy ahora. Y me quité el poloché delante de ellos, lo cual era una forma de mostrarle mi falta de respeto. O sea, hay códigos, en la calle hay códigos. Cuando tú haces eso en la cárcel, delante de una persona que fue a visitar a la cárcel, eso es una forma de decir que no tengo ningún respeto ni a ella ni a lo que me está diciendo. ¿Todavía ese código se utiliza en el día de hoy? No sé si se utiliza, pero antes eso era una falta de respeto. ¿Y qué pasó cuando usted se quita el poloché? Me fui, pues estaba fumando un cigarrillo, me fui y me iba riendo. Y ella no me dijo más nada. Usted no estaba en este mundo, usted estaba allá. Yo estaba drogado, bajo efecto de drogas. Recuerdo que ese día, como era día de visita, mi familia no me visitaba porque yo a mi mamá le había dicho que no me visitara. A mi papá. ¿Estaba rebelde? No lo hice con ella con rebeldía, porque yo amaba demasiado a mi mamá. De hecho, yo amo a mi mamá demasiado. Lo que me daba pena era el escrutinio que ella tenía que pasar para llegar a donde yo estaba. O sea, a una persona que iba a visitar la cárcel, le quitaban la ropa. Sí. Entonces yo no quería que mi viejita pasara por eso. Yo le dije, no venga a visitarme. Entonces mi familia no me iba a visitar. Y como no me iba a visitar, yo tenía que usar drogas para mantener la ansiedad y la angustia que yo vivía en la cárcel. Porque a pesar de yo creer que yo era un superhombre, había un momento que la humanidad me tocaba y yo necesitaba tener algún mecanismo para sentirme más o menos relax. Dios mío, esto está muy glorioso. Yo no sabía eso de ti. Pero hay personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Tú decías que había momentos que tenías que esconderte detrás de las drogas, de los vicios, para poder controlar de una forma ficticia lo que es la ansiedad. Hay mucha gente que están privando, que son fuertes y en verdad se están escondiendo. ¿Qué palabra hay para esas personas que están pasando por eso? Bueno, ¿qué puedo decirte en ese caso? La mayoría de personas que utiliza droga siempre lo hace para llenar un vacío que hay en el corazón. Yo lo digo por mi experiencia personal. Yo en verdad te lo digo no porque alguien me lo contó, es que yo lo viví. Entonces en la cárcel cuando yo lo hacía porque yo necesitaba evadir la realidad que yo estaba viviendo. Y es lo que le ocurre a mucha gente. Mucha gente que entra en drogas porque intentan evadir una realidad que los está golpeando. ¿Cuál era mi realidad en ese momento? Mi realidad era que la gente que yo amaba no me iba a visitar y yo veía a todo el mundo con sus visitas, y eso me causaba dolor. Entonces yo iba a las drogas para yo sentirme más o menos bien. No era que estaba bien, pero más o menos bien. Entonces, ¿cuál es mi consejo a la gente que atraviesa por ese tipo de situaciones? Mi consejo es que solo hay uno que puede llenar ese vacío. Antes de, explícame algo. Llegó un momento en tu vida donde tú dijiste, yo no valgo nada, soy un cero a la izquierda. Eso era constante. ¿Para qué nací? Me quiero morir, mátame. No, eso era siempre. Eso era siempre. Tú puedes ver al hombre más fuerte que hay y tú lo puedes ver engreído en el grado que te lo puedas imaginar. Y llega un momento en donde en su soledad se siente solo, se siente vacío y siente que su vida no tiene significado. Eso yo te lo puedo decir incluso por mi propia experiencia. Puede ser el que tú veas el más grande, pero hay un momento en donde se encuentra consigo mismo y se da cuenta de la miserabilidad de su propia vida. Wow. O sea que hay gente que
en el público aparente estar bien, aparente estar bendecido, en el término humano, pero aunque están sin Jesús, pero en su interior, a lo privado, ¿tú crees que lloran y gimen? Eso es definitivo, definitivo. Todo el mundo utiliza las drogas y otro tipo de cosas, la moda, el dinero, para esconder realidades. En realidad, eso es lo que le pasa a la gente. La gente se evade dentro de todas las cosas materiales, Javier, Alexis, para evadir, para esconderse. Es como Adán, por ejemplo. Adán tenía una realidad en el huerto. La realidad de Adán era que había perdido la condición original con la que él fue diseñado. Pero cuando Adán pierde eso a causa de su desobediencia, él busca algo con lo que pueda esconder lo que le ha generado su desobediencia. Y es lo que hacemos nosotros los seres humanos cuando pasamos por ciertas experiencias de la vida. Acudimos a cosas superficiales, pasajeras, efímeras, ficticias, para esconder esas realidades que nos atormentan. Ok, te fuiste, te quitaste el poloché, significando, según el código de la calle, óyeme, suéltame, olvídate, no te respeto. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante voy. ¿Cómo llegó el encuentro? Más adelante fue ese mismo día. ¿El mismo día? Sí, fue ese mismo día. No fue la primera vez que escuché hablar de Jesús, pero fue ese día el día que le entregué mi vida a Jesús. Ese mismo día voy caminando y mientras me quité el poloché, la voz se repetía en mis oídos. Ella no me dio un mensaje teológico. Yo sé que la jovencita no tenía conocimiento teológico como el que tú manejas, y el que no hizo un exégesis, no predicó un bosquejo, fue una sola frase: Jesús te ama. Eso fue suficiente. Y mientras yo iba caminando, yo escuchaba ese Jesús te ama. Jesús te ama. Yo no sabía lo que era el amor, pero alguien me estaba diciendo que Jesús me amaba. Alguien me estaba diciendo que un ser que yo no conocía estaba interesado en mí y que me amaba. Y que aún en la condición en la que yo estaba viviendo, aún en la condición en la que yo estaba viviendo, alguien me amaba, alguien estaba interesado en mi vida. Hay gente que me está mirando, que experimentó lo mismo que yo. Tal vez tú sientes que nadie te ama en la vida. Hay un Dios que está interesado por tu vida, por tu bienestar, por todo lo que tú eres. Así que cuando voy caminando, Alexis, escucho esa voz que se va repitiendo en mi interior: Jesús te ama, Jesús te ama. Y de repente mi cuerpo empezó a temblar. Voy caminando y me detengo. Y está bajo el efecto de la droga. Estoy bajo efectos de drogas. Mi cuerpo empezó a temblar. Y mientras estoy temblando, me salió decir, gritando fuerte, de rodillas, caí de rodillas. Y dije: si de verdad tú me amas. Grité que todo el penal, todo el que estaba cerca me escuchó. Yo te doy mi vida para que tú la cambies. Wow. En el suelo yo sentí que el efecto de drogas se fue. Nunca me había pasado eso. ¿Pero eso fue un sueño o fue literalmente? Hermano, eso fue real. Dios mío. Eso fue, yo caí al piso y de rodillas yo grité. Y cuando yo sentí que el efecto de drogas desapareció. Eso no me había pasado. Porque yo, cuando usaba drogas, había un tiempo para que el efecto pasara, pero eso pasó muy rápido. Y cuando iba pasando el efecto, el tipo de droga que yo usaba era marihuana, crack. Entonces el efecto de eso es depresivo. Hay drogas estimulantes y hay droga depresiva. La marihuana es una droga depresiva, y cuando el efecto va pasando, usted siente como que va cayendo su estado anímico. Entonces a mí, yo sentía que cuando estaba pasando el efecto, que algo me estaba pasando, y hasta me dormía muchas veces. Pero en este momento fue algo rápido. Y cuando yo me levanto, yo siento que estoy más lúcido que nunca en mi vida.
Y me siento así, cuando la gente, yo escuchaba las voces de la gente que decían, le dio un batrí, yo no sé si tú conoces eso. El batrí es la palabra que se utiliza para identificar una sobredosis en la calle. Perfecto. Y le dio un batrí, eso decía. Esos son códigos. Estas son palabras. Y yo me paré y yo decía, no fue un batrí. Yo sentí algo que nunca en mi vida había experimentado. Fui en ese mismo momento donde el pastor de la cárcel, que era un recluso, pero tenía una iglesia en la cárcel y Dios lo había puesto a pastorear allí dentro, un grupo de reclusos, y era poderoso esos cultos allí dentro. Y fui donde él y le dije, pastor, quiero entregarle mi vida a Cristo. Y él se rió porque no lo creía. Porque un tipo como yo, que una semana atrás lo había insultado al pastor. Él no creía que una semana después el tipo que lo insultó ahora viene a entregarle su vida a Jesús. Y él me dijo, sí, es verdad, ponte de rodillas que yo voy a orar por ti. Yo le dije, no hay problema, y me puse de rodillas y él se puso de rodillas conmigo y oramos. Ese día fue el día que Dios marcó mi vida. Y la gente, yo tenía 2 amigos, a los 3 nos decían los 3 mosqueteros. Como la película. Sí, porque lo que iba con uno iba con el otro, o sea, éramos amigos. Y yo escuché un diálogo entre ellos en una ocasión, que uno le comentaba al otro desde que le dé deseo de meterse un tabaco al vuelo. Y yo dije en mi corazón, tú verás diablo que no es como tú dices. Tú verás Satanás que no es como tú dices. Y pasaron los días, y mientras iban pasando los días, Dios iba transformándome, y el cambio fue tan fuerte que yo recuerdo que yo tenía muchos enemigos porque yo peleaba mucho en la cárcel. Y había uno que éramos enemigos, que habíamos tenido un problema de cuchillo y todo. Y él un día se me acercó, y cuando se me acerca, me dice, varón, yo veo que lo que Dios ha hecho de usted es de verdad. Así que lo que hubo entre nosotros, eso quedó en el olvido. Pero ya tú estabas dando testimonio digno de arrepentimiento. Claro, por esa razón él se acerca a mí. Pero fíjate que no fue tan fácil. Cuando él se acercó a mí, yo lo veo. Yo antes, si se acercaba a mí, yo tenía un cuchillo encima. Ahora lo que yo ando es con una Biblia y sé que él anda armado. En realidad yo sentí temor. Pues dije, de este tipo ahora se va a desquitar conmigo, yo que ando desarmado. Y me dijo, varón, lo que pasó entre nosotros quedó en el olvido. Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, porque no tenía el conocimiento para manejar ese tipo de eventualidades. Pero ¿qué pasa? Que cuando conozco a Dios, voy conociendo su palabra, me encontré con un texto que dice que cuando los caminos de Dios, del hombre, son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Repite eso, por favor. Que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tremendo. Ya no hablaste cómo llegaste a Cristo, el proceso que pasaste, pero hay una pregunta que yo quiero saber. ¿Cómo tú caíste en lo que es los vicios? ¿Cómo caíste? ¿Un amigo, un primo? Yo atribuyo eso al ambiente en el que yo crecí. Sí, sabes que el ambiente te forma. Yo atribuyo eso al ambiente en el que yo crecí. Yo crecí, y como te dije al principio, en un sector donde lo que se veía era pleito, machete, romo, música mundana. Y el más guapo era el que le daba. Exactamente. Entonces yo, viendo ese patrón, me adapté a ese patrón de vida. Luego conocí amigos que me llevaron a usar drogas. Y de esa manera fue como me introduje en ese mundo. Pero yo entré en las drogas, pero ya yo era había hecho actos delictivos. Cuando yo entré en las drogas, ya yo había cometido actos que eran de delincuentes. No fue que la droga me llevó a la delincuencia. Yo llegué a la droga por ser un delincuente. ¿Me hago entender? Perfecto. Entonces, así fue que como todo empezó. No solamente después, no solo la usaba, también empecé a traficarla en el sector donde yo vivía. Wow, esto es un testimonio muy, pero muy poderoso. Hay una pregunta que tengo. ¿Tus padres hicieron el trabajo que tenían que hacer contigo o crees que hubo un descuido?
Esa es una pregunta muy fuerte y tú sabes que uno a veces no quiere lastimar y no quiere, pero en verdad yo creo que hubo un descuido. Pero esto lo que está pasando aquí, hay padres, abuelos, abuelas, tutores que se van a sentar, a visualizar, a escuchar la palabra que está saliendo de tu boca de parte de Dios y tu testimonio. Porque hay muchos padres que viven en el limbo. Creen que crianza solamente es comprar el arroz, la habichuela y el pollo. O la picantina o los huevos. Ya, comieron, ya. Pero hay un descuido en cuanto a la educación. Hay padres que no se acuerdan la última vez que se sentaron con su hijo. Incluso en tiempo atrás, papá y mamá preguntaban, o abuelo o tío, ¿qué quieres ser cuando seas grande? El niño decía, un papá bipopú, no sé si te acuerdas de ese entonces. Un mame mismo, un sase hizo en su ignorancia el niño. Hoy en día papá y mamá ni sabe cuáles son los deseos del niño o la niña. Incluso hay niñas que le ha dado su periodo y mamá ni sabe, ya la niña tiene como 5 meses ya, que está formada y papá no sabe. Así es. Entonces quiero saber si hubo un descuido. Yo creo que definitivamente lo hubo. Esto lo digo sin el ánimo de lastimar a nadie, sin el ánimo de zaherir la integridad emocional de mis padres. Pero hubo un descuido, pero todo se da es por la forma en como todo. O sea, yo soy hijo mayor de mi papá y de mi mamá. Mi mamá era una niña, una adolescente, cuando me tuvo a mí. Ya, entonces es imposible que un adolescente cumpla con la labor que es para un adulto. Eso es imposible. Entonces, en esa etapa de su vida, creo que descuidaron algunas cosas. Pero, por encima de todo, yo atribuyo muchas cosas al propósito de Dios. Yo creo que Dios estuvo detrás de muchas cosas, organizando mi vida para este tiempo. Había un plan contigo. Sí, había un para plan. este tiempo. Hay una pregunta que siento hacértela. Hay mucha gente que supuestamente tienen amigos hasta la muerte, hasta el final. Ve que lo que activo, no bulto, ni maleta, ni paquete de galletas, son códigos de callejero. Y cuando tú estás detrás de reja, ellos son los primeros que dicen goodbye. Yes. Serán amigos, ¿verdad? Porque hay gente que van a ver este video. Yo tengo todo tipo de público: cristiano, pastor, evangelista, gente de la calle, descarriado, desviado, oveja mansa, oveja. Entonces, quiero que tú le expliques, porque hay gente que está, no, fulano es mi amigo hasta la muerte y es mío, mío. Pero en el momento de la verdad, dicen, por aquí me queda más cerca. ¿Habrán amigos reales? ¿Qué te digo? En mi experiencia, mis amigos nunca fueron a visitarme. Nunca, wow. Mis amigos nunca fueron a visitarme. Los que estaban contigo comían contigo. Incluso éramos socios de trabajo. Pero quizás no tenían tiempo, ¿no crees? Creo que tiempo había. Algunos, el mejor de ellos me enviaba a veces, en algunas ocasiones, una compra para que yo comiera allí en la cárcel y eso. Pero no me visitaban. O sea, éramos amigos como hermanos, porque compartíamos todo juntos. Pero cuando llega ese momento, es que la vida de las calles es así. La vida de las calles es así. No hay forma, no hay forma en la calle, no hay forma. No, es que es así. Y la gente, aunque te quieran, el mismo ambiente en el que vive no le permite ir a la cárcel a visitarte. No le permite. Más fácil le dan el dinero a que deben dar a ti o que te quieren dar a ti, te lo mandan con una persona, a ir ellos mismos personalmente. Porque para muchos de ellos son como están en la calle, eso es una manera de exponerse, lo cual ninguno que esté en la calle quiere. ¿Me hago entender? Sí, lo que tú dices es muy importante, pero hay algunos que ni mandan, ni van y se olvidan de ti. Exactamente, también pasó eso. Muchos que iban a donde mí cuando tenían una necesidad, de las necesidades de los Pero tíos. tú hiciste mucho dinero en la calle, hiciste dinero. No tanto. Millones. No, porque lo de nosotros era más bien cosa de jóvenes. O sea, no era en el nivel que la gente lo ha. No, era algo sencillo de jóvenes.
Nosotros, el dinero que conseguíamos, eso lo desbaratábamos de una vez. No era algo tan avanzado como lo es ahora. Pero conseguían dinero. Sí, conseguíamos. Para ese tiempo, mucho dinero. Para ese tiempo era mucho. De hecho, eso nos daba una posición entre los tigres en la cantidad de dinero que conseguíamos. Wow. Porque ellos normalmente no manejaban la cantidad de dinero que nosotros manejábamos, y eso nos daba un estatus. Llegó a ver juidero en la calle, tiro, juidero, escóndete, cuidado. Claro que sí. Muchas veces fueron a atracarnos al punto, con pistola. ¿Pero se dejaban atracar? No, no era así. Eso era... Porque hoy en día hay gente guapa y que lo van a atracar y no, se dejan atracar. Ahora se dejan atracar, pero eso después es peor lo que viene. Muchos se dejan, pero después es peor lo que viene. En ese tiempo nosotros no razonábamos de esa manera. Nosotros tratábamos de defenderlo de uno a como sea. Y ya tú sabes lo que viene. Sí, sí. Wow, esto es impresionante. Yo no sabía eso de ti. Yo te veía, ¿no? Ministro, varón de Dios. Pero hay una historia. Sí, hay una la historia. cual está sirviendo. Pero me debe la entrevista del Espíritu Santo. Claro que sí. No, eso viene. Otra pregunta, líder. Cuando estuviste en la calle, ¿hubo momentos donde tú pensaste, me voy a matar? En situaciones difíciles. No me llegó eso. Pero sí deseé la muerte muchas veces. No dije nunca me voy a matar, pero muchas veces dije, ¿por qué yo no me muero? ¿Por qué yo hago vivo? Muchas veces. ¿Traición? ¿Fuiste traicionado? Sí. ¿Puedo contarte un testimonio? Claro que sí, claro que sí. En una ocasión en la cárcel, yo tenía un amigo. Full. Éramos amigos, habíamos crecido juntos en el barrio. Y ese amigo, yo le di mi cuchillo a guardar. Le dije, guárdame ese cuchillo en tu habitación. Y él guardó mi cuchillo. Él tuvo una discusión con alguien y yo me crucé para que ellos no llegaran a pelear. Entonces él empezó a discutir conmigo. Armamos una discusión y él se metió para su cuarto. Y cuando salió de su cuarto, venía con mi cuchillo. Para encima de mí venía con mi cuchillo. Cuando yo vi eso, Dios me dio la habilidad de cerrar la puerta de su cuarto y la mano le quedó entre la puerta y la pared. Ahí lo golpeé, el cuchillo se le cayó y cuando se le cayó, los dos agarramos el cuchillo y mientras peleábamos por el cuchillo, los dos, pues ya él estaba decidido a darme con el cuchillo y yo no iba a dejar que él me diera a mí. Entonces la gente se cruzó, nos desapartó. Pero para mí eso fue una de las traiciones más fuertes que yo viví, porque él y yo éramos muy amigos. Ya desde ese entonces en la cárcel no fueron amigos más. No, nunca más. Enemigos a muerte, como dicen por ahí. No éramos a muerte, pero no nos dirigíamos la palabra. ¿Por qué en la cárcel? Digo, ese mundo no le viví. Tú quizás tienes la experiencia, porque ves muchas personas hablando de cárcel cuando nunca en su vida han caído presos. Gente hablando de droga cuando nunca la vendieron ni la consumieron. Ese testimonio no sirve porque usted no lo vivió. Primeramente vívalo y luego predíquelo. Ahora yo te puedo hablar que se siente limpiar zapatos, vender helado, vender maní, que perder a tu mamá, perder a tu papá, un guerrero en medio de la calle, lavar vehículos, porque yo sí pasé por eso, yo no he pasado. La pregunta es la siguiente: ¿el mundo en la cárcel es muy difícil? ¿Para poder sobrevivir es muy difícil o no? Extremadamente, a menos en el tiempo en el que yo estaba preso. No, yo creo que incluso ahora es más fácil que antes, porque antes tú tenías que sobrevivir, a como diera lugar. Tú debías convertirte en un guerrero cuando tú entrabas a la cárcel. Y yo recuerdo que como yo era muy joven, blanquito, tenía el pelo largo cuando llegué a la cárcel, yo tuve una situación en que, no, eso no fue cuando yo llegué, eso fue ya yo tenía un tiempo en la cárcel. Llegó un preso, que eran de esos presos que la gente le tiene miedo porque han asesinado a varios en la cárcel, y lo trajeron de traslado. Y cuando él me vio, el líder dijo, ¿y esa menorcita? Yo no sé si tú vas a publicar esto, pero él dijo eso. O sea, él me vio como un atractivo sexual. Exacto.
Y cuando yo escuché eso, pues ya yo tenía un tiempo en la cárcel, yo le dije a él, lo que usted quiera. ¿Cómo así? Y yo le dije, ¿y usted sabe de qué yo te lo estoy hablando? Y él dijo, pues espéreme aquí. Y él fue y se armó. Pues una guerra ahí mismo. Eso no es para perder tiempo. De que nos vemos el martes, como dice, de que hablamos el martes. Porque yo era muy joven y él era un tigre ranqueado. Entonces, un veterano, como decía. Veterano. ¿Y qué pasó en ese entonces? Él subió con su cuchillo, pero ya yo tenía el mío. Y él jaló y yo jalé. Y nos plantamos a pelear. Ahí habían amigos míos que se cruzaron y no nos dejaron llegar a herirnos a ninguno. De ahí para allá él siempre me respetó, siempre me guardaba el respeto. Entonces eso te lo digo para decirte que uno tiene que convertirse a veces en un guerrero. Si yo no hubiera actuado de esa manera, a lo mejor la historia se hubiera contado de otra forma. Sí, no hubiese estado aquí. No, tal vez estuviera aquí, pero él hubiera dicho siempre que yo fui su mujer. ¿Me hago entender? Entonces, porque se vive de eso en la cárcel. El más fuerte abusa del más débil. Exactamente. Entonces, por eso tiene que convertirte. Es difícil. A veces la gente iba de visita y en visita tú ves todo arreglado, todo organizado, pero no es lo mismo cuando no es día de visita. En día de visita es, imagínate, donde que todo el que está ahí ha delinquido. Wow. Todo el que está ahí tiene maldad. Ahí no hay nadie bueno, nadie cae preso por bueno. Está hablando por 1000 años. O sea, ahí no hay que hay pan de Dios, no, que hay gente buena, con buenas intenciones. Todo el que está ahí, imagínate qué ambiente tú vives ahí. Entonces, ahí lo que se vivía, no te puedo hablar desde ahora, pero en ese tiempo, lo que se vivía en ese tiempo era fuerte. ¿Apareció un muerto a cada rato? No se mataba, pero se peleaba mucho. Se apuñalaba la gente, a veces sí había muerte, a veces se armaban motines que cerraban la cárcel y le pegaban fuego. Eso era tremendo, eso no es fácil. En un momento como ese, usted tiene que estar cuidándose porque al que tú le guiñaste un ojo un día puede aprovecharte de espalda y apuñalarte. Si te mata, ese muerto no lo paga nadie porque fue en un motín. O sea, en el motín el que murió. Nadie paga ese muerto. Y cuando pelean así, que sí se dan cuenta, ahí sí usted tiene que... Claro, ahí sí. En ese tiempo había una sentencia fija para un asesinato en la cárcel. Eran 21 años de prisión. Si tenía 30... aparte de la prisión Jesús santísimo. Le habían sentenciado. Wow, esto es poderoso. Este testimonio que la gente van a conocer acerca de tu persona. Cuando saliste de la cárcel, ¿cuáles eran tus planes? ¿Cuál era tu visión? Yo tenía un norte fijo. Yo tenía a Dios hasta por los tuétanos. Yo soy evangelista desde adentro de la cárcel. A mí me ungieron como evangelista en la cárcel. Wow. Sí, porque yo duré 1 año y algo siendo cristiano en la cárcel. Y la gente entendía que Dios estaba conmigo. Los inconversos, los evangélicos, todo el mundo entendía que Dios estaba conmigo. Siempre aparece alguien que va a poner en duda tu testimonio y eso es bueno que pase para que tú te des cuenta en qué mundo tú vives. Yo recuerdo que cuando yo iba saliendo de la cárcel, alguien me gritó, te doy 3 meses para que vuelva preso. Yo ni siquiera miré hacia atrás. Yo recuerdo que iba con un bultico, porque yo salí indultado, esa es la parte de la historia que no te he contado. Yo salí indultado, a mí me sentenciaron a 3 años de prisión en primera instancia, o sea, en el primer tribunal. Yo apelé a la sentencia cuando no era cristiano y como había apelado cuando me convertí, dije, déjame ir, porque yo me sabía culpable de la situación. O sea que si yo hubiera sido cristiano, no apelo, pero apelé. Cuando fui a la corte, que ya es el segundo tribunal, hay 7 jueces allí, ellos me preguntan a mí, ¿qué usted dice? Porque nosotros vemos aquí que usted fue sentenciado culpable en primera instancia. Y según el expediente, usted es culpable. Y yo le dije, sí, señor magistrado, yo soy culpable. Todo lo que me imputan, yo soy culpable de lo que es. Y el juez me miró serio, porque hay un juez que preside la corte, y me dijo, cuidado si alguien te está chantajeando, nosotros podemos ayudarte en caso de que tú necesites ayuda, si se trata de eso. Yo le dije, no, señor magistrado. Lo que pasa es que en primera instancia, cuando yo decía que la droga que había ahí no era mía, no conocía al Cristo que ahora conozco.
Y él me mira y me dice, ¿cómo así? Yo le decía, ahora yo soy evangélico. Y ellos se pararon, no me hicieron más preguntas, se pararon e entraron a una habitación a deliberar, o sea, a conversar para ver cuál sería la última decisión. Cuando salieron, el juez me dice, yo no puedo soltarte porque tú te estás declarando culpable. Y cuando el juez me dice, pero lo más que puedo hacer contigo es confirmar la sentencia. Me confirmaron la sentencia a 3 años y 10,000 pesos de multa. Yo no tenía ese dinero, que en ese tiempo era un dinerito. Todavía. No, pero ahora cualquiera tiene 10,000 Sí, pesos. pero me di una compra en Jumbo, los leches, los pampers. Pero seguimos. No, pero 10,000 en ese tiempo era como Era 100,000 mucho. ahora, Wow. aproximadamente. Estamos hablando de ¿en qué año? Del 1999. 99. 9 añitos tenía yo cuando eso. Era mucho en ese tiempo, yo no tenía ese dinero. Y yo dije, no hay problema, señor magistrado. Y con todo el respeto que usted merece, haga lo que usted entienda que tiene que hacer, lo que usted considere justo. Porque aunque mi cuerpo esté preso, mi espíritu está libre. Parece una película, pero eso fue así, porque yo llegué allí lleno del Espíritu Santo. Cuando llego a la cárcel con la sentencia confirmada, voy sonriendo y feliz. Los presos creían que me habían dado libertad. Y yo le dije, no, lo que pasa es que somos diferentes. Ustedes están presos 2 veces, yo solo estoy preso en la carne. Sí, yo te estoy diciendo que yo era evangelista desde que estoy en la cárcel. O sea, yo le doy gracias a Dios porque yo no hablaba mucho antes de ser cristiano. Pero después que yo lo conocí, Dios me dio la capacidad de poder hablar con la gente con autoridad y propiedad. Pero yo me dediqué a buscar a Dios con sed y hambre en la cárcel. Y yo oraba mucho más que lo que oro ahora. Yo pasaba mi vida casi de rodillas y leyendo. Allí en la cárcel había un preso que había sido cristiano fuera y había sido maestro de teología en la calle y cayó preso por una situación que lo acusaron. Y entonces, en esa situación, Dios permitió que yo me ligara a él para que él fuera mi maestro de teología. Él tenía un montón de libros allí en la cárcel y él no me lo prestaba. Él me decía, yo no te lo puedo dar para que te lo lleves a leerlo, pero cuando tú quieras leer, siéntate aquí y lee todo lo que tú quieras. Y eso fue para mí una gran bendición y lo cual me ayudó a crecer en cuanto al conocimiento. Y cuando salí de la cárcel ya yo podía predicar con libertad. Gracias al Señor le doy por eso, que me ha servido de mucho. Pero ¿qué pasa? Te decía que yo podía hablarle y cuando yo llegué a los presos, yo le dije a ellos, yo estoy preso solo en la carne, en mi espíritu está libre. Y ellos no lo creían. Pero ¿qué pasa? Que unos días después, unos meses después, yo tenía ya, que había ido a la corte como 5 meses, y ya tenía de prisión 2 años y 5 meses. Un 27 de febrero del 2001, estoy orando en una habitación que nosotros teníamos para orar en la cárcel. Eso nada más se usaba para eso. Ahí teníamos una alfombra en todo el piso. El que quería entrar se quitaba los zapatos. Era algo consagrado para Dios. Y yo estaba orando y llega uno de los varones de la iglesia y me toca el hombro y me dice, varón, recoja su ropa que se va. Pero yo sé que no he cumplido mi tiempo. Y yo le digo, varón, usted sabe que con la libertad de un preso no se bromea. No bromea así. Y él me mostró un pedazo de periódico que decía mi nombre, fulano de tal, libre por indulto presidencial. Wow. A mí nadie me había hecho diligencia para soltarme por indulto. Y para ti soltarte por un indulto, yo no sé si tú entiendes lo que es un indulto. Un indulto es una libertad que da el presidente cada año por decreto en diferentes cárceles. Eso depende del tipo de coyuntura que tenga el individuo y el comportamiento. Entonces el presidente dio ese indulto y yo no entendía por qué me habían indultado si yo no había hecho diligencia para que me indultaran. No tenía nadie que me las hiciera la diligencia. Pero después Dios me habló y me dijo, lo que pasa es que a los jueces que te sentenciaron, yo les moví el corazón para que ellos te movieran. Poderoso.
te movieran los papeles y te soltaran libre por indulto. Y yo salí de la cárcel ese día de esa manera. Cuando llego a mi barrio, la gente de mi barrio no me conoce. No me conocían. La transformación era tan fuerte que ellos decían, pero mira, se parece a fulano. Sí, igualito. Y yo le decía, no es que me parezca. Yo soy. Yo soy. Tremendo, tremendo. Wow, muy poderoso. Ya para concluir, yo necesito que tú le des una palabra a esa juventud. Esa juventud que está en esos caminos donde tú estuviste y están diciendo, ¿cómo salgo? ¿Cuál es la palabra de Dios para ellos? Fíjate, hace un tiempo yo prediqué un mensaje que se titula Descomposición social de fin de siglo. En ese mensaje yo trato el tema de las drogas desde un punto de vista filosófico y un punto de vista espiritual. Y yo digo que las drogas no solamente es un problema psicológico, social, también es una situación filosófica, desde sus orígenes, desde que se origina, partiendo desde los años 1800 con el movimiento hippie. Las drogas empiezan a introducirse en la sociedad como un mecanismo, de hecho, para lo mismo que se ha usado siempre, para evadir una realidad que existía en ese momento. ¿Cuál es la realidad? Que los padres habían adoptado un tipo de mentalidad que es a lo que el filósofo cristiano Francis A. Schaeffer llamó afluencia y paz personal. Esta filosofía consiste en que la gente se preocupaba solamente por su problema y esto se metió en los hogares. Los padres llegaron al punto de que no le importaba lo que sus hijos hicieran con tal de que ellos estuvieran bien personalmente. Los hijos, buscando un padre, fueron a las drogas y al vandalismo. Y eso es lo que hoy en día ha estado pasando. La ausencia paternal llevó a los jóvenes de ese tiempo a las calles y a las drogas. Llegó como una filosofía y luego se convirtió en un monstruo que destruyó nuestra sociedad. Hoy en día tenemos los resultados de eso y vemos nuestra sociedad plagada en drogas, a tal punto que las clases sociales más altas están involucradas en ella. Pero ¿qué quiero decirle a la sociedad, a la juventud que nos está mirando en las redes sociales? ¿Qué quiero decirle? Yo quiero decirle que no importa el nivel del tamaño del monstruo que te haya abrazado, yo creo que hay uno que es más poderoso que ellos y se llama Jesús. Jesús tiene poder para romper tus cadenas. Jesús tiene poder para llenar el vacío de tu corazón. Él puede sacarte del mundo en el que te encuentras, independientemente de la situación en la que estés viviendo. Jesús está pendiente de ti y Él tiene el poder para sacarte del crack, de la marihuana, de la cocaína, del éxtasis, cualquier otro tipo de droga que exista. Él tiene poder para hacerlo. Yo creo que el poder de Dios está por encima de todo ello. Y así como un día, estando yo drogado, y el poder del crack y la marihuana fue limitado por el poder de la sangre de Cristo, también la sangre de Jesús puede limitar el poder de las drogas y del pecado en tu vida. Esa es mi palabra para ti. Hay un Dios que te ama y está pendiente de ti. Todo va a depender de la decisión que tú decidas tomar. Poderoso, poderoso. Ahora quiero culminar que tú estés orando por ellos, ya que le diste la palabra. La fe viene por el oír, por escuchar la palabra de Dios. Quiero que tú ores por ellos. Amén, amén. Declare una palabra de parte del Dios eterno sobre la vida. Amén. Para mí es un gozo poder orar por ellos y estar aquí y ahí donde tú estás. Si estás pasando por una situación y te identificas con lo que hemos hablado, mira, Dios en realidad nos cambió el bosquejo a nosotros. Nosotros veníamos con otra óptica, con otro propósito, pero el propósito de Dios es más relevante que el propósito nuestro. Y hoy, si has estado mirando esto y te identificas con lo que hemos estado compartiendo, yo quiero que tú, donde estés, incline tu rostro, ponga tu mano en tu pecho y ores con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta audiencia que nos está ahí y nos está mirando en las redes sociales. En el nombre, mira, ahora y después, yo quiero pedirte, Padre amado, que tú estés abriendo sus ojos, que tú estés rompiendo sus cadenas,
que tú estés quitando toda atadura y toda ligadura, sacándolo de vicios. Padre, mira mujeres que se prostituyen para ir a las drogas, jóvenes que son dependientes de estupefacientes. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu poder caiga sobre ellos en el nombre de Jesús, para romper toda cadena, toda ligadura. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo desato una palabra de liberación. Todo espíritu que impulsa la drogadicción, que impulsa al homosexualismo, que impulsa la prostitución, ahora, Dios, en el nombre de Jesús, hablamos una palabra de libertad y declaramos que así como la sangre del Cordero nos limpió a nosotros, también cae sobre ellos ese manto de gracia para limpiarlos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendigo tu vida y declaro que los días de tu futuro serán más poderosos que los días de tu presente. Muy poderoso. Ministro Samuel Castillo, hay gente ahí que están viendo este video, han visto este testimonio, lo han escuchado, y están diciendo: yo quiero bendecir la vida de ese hombre de Dios. Amén. Wow, impresionante. Quiero bendecir su vida, bendecir su familia, sus hijos, su casa. Y están diciendo quizás: ¿cómo yo llamo a este hombre? ¿Cómo me comunico? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 829-393-4682. ¿Puedes repetirlo de nuevo? 829-393-4682. Ok, la gente dice: bueno, tengo el número, pero ¿cómo lo sigo? Las ¿Cuál es redes su Instagram? sociales. Sí. Estamos en Instagram como Samuel Castillo Vargas, Evangelista Samuel Castillo Vargas. En Facebook también estamos como Evangelista Samuel Castillo Vargas. Y en YouTube también estamos como Evangelista Samuel Castillo Vargas. Repite el número, por favor. 829-393-4682. Así es, si Dios lo tocó y quiere bendecir la vida de este hombre de Dios, bendecir su casa, su familia, invertir en este ministerio tan glorioso y tan poderoso que Dios ha puesto en su mano, puede llamar con cualquier libertad para bendecir, invertir en este ministerio. Así que me siento honrado de estar aquí en tu casa. Gracias por abrir la puerta de tu casa. Gracias por decir para mí, hermano. Presente desde que toqué tu puerta para esta entrevista. Dios te bendiga. Amén, amén, y Dios amén. te guarde, y tenemos algo pendiente. Amén. Nunca olvide que seguimos caminando con Dios. CCD.